Bueno, pues muy buenos días y gracias por acompañarnos en la rueda de prensa de presentación de la participación de Aragón en la Feria Internacional de Turismo en Fitur 2025, que, como todo el mundo sabe, pues sin ninguna duda es la feria más importante de España en turismo, pero también es una de las referencias mundiales en materia de turismo. Voy a insistir en un mensaje que creo que es importante que recordemos de forma permanente. España es una potencia turística de carácter mundial, está siempre peleando por el primer puesto como potencia mundial en turismo con Francia y con Estados Unidos. Y dentro de que España es un país excelente en materia de turismo, Aragón está encontrando su hueco como la segunda comunidad autónoma de interior después de Madrid. Seguimos creciendo en datos de turistas, seguimos creciendo en todos los sectores. Puedo parecer repetitivo, pero Aragón menos playa tiene de todo, y eso quiere decir que tenemos nieve, que tenemos turismo religioso, que tenemos turismo patrimonial, que estamos trabajando en la buena dirección con el turismo deportivo, que presentaremos dentro de no mucho tiempo el plan estratégico de turismo deportivo con la Dirección General de Deportes. Tenemos, como digo, actividades culturales, tenemos historia que nos está sirviendo también para que vengan más visitantes. Tenemos turismo de naturaleza, tenemos los parques naturales que también dependen de nuestra consejería, y estamos haciendo una apuesta muy importante para la promoción de Aragón fuera. En 2024, como también todos saben, la promoción exterior se llevó a Iberoamérica. Ahora explicaré las razones. En 2025 haremos la promoción en Europa y esperamos seguir creciendo. En 2025 tendremos que ver los resultados de esta promoción que se ha hecho en Iberoamérica. ¿Y por qué hemos hecho una promoción en Iberoamérica? Pues por una razón muy sencilla. Con los países iberoamericanos nos unen tres cosas muy importantes para un visitante. Nos une el idioma, que es fundamental, nos une la cultura y nos une también la religión. Y el turismo religioso en Aragón es muy importante. Pero además hay otra razón económica. Un turista europeo se deja el doble que un turista español, pero un turista iberoamericano, de los que vienen ya a Madrid, que los que vienen a España, se deja el triple que un turista español. El turismo que viene de Iberoamérica es de alto poder adquisitivo, ya está viniendo a Madrid, y lo que nosotros estamos intentando es que todos estos millones de compatriotas, digamos, o amigos iberoamericanos que ya vienen a España se acerquen a Aragón, con el motivo que sea. Si es por venir al turismo religioso para el Torreciudad o el Pilar, perfecto. Si es porque quieren esquiar, perfecto. Si es que quieren ver patrimonio histórico, perfecto. A 31 de octubre, Aragón superará los 2.500.000, superamos los 2.500.000 visitantes, he dicho dos, perdón, 3,5, no 2,5. No tenemos todavía los datos de noviembre y diciembre, pero lo que nosotros calculamos es que rebasaremos los 4 millones o estaremos muy cerca, y en cuanto tengamos el dato lo haremos saber. Y lo que hoy nos reúne es la presentación de Fitur, donde vamos a llevar en representación de todos los actores aragoneses. Comparten el stand con nosotros las tres diputaciones provinciales. No siempre ha sido así, desde que estamos nosotros siempre es así. Las tres diputaciones provinciales van de la mano con el Gobierno, los tres ayuntamientos capitales de provincia van de la mano con el Gobierno, las comarcas turísticas vienen de la mano del Gobierno, y los empresarios de Aragón, que lo están haciendo muy bien, vienen también con el Gobierno. Y hoy presentamos el stand de Fitur, que va a tener más metros que nunca, y en consonancia con que Aragón lo está haciendo muy bien en el sector turístico, que repetimos una vez más, es el sector, entre turismo y hostelería, es el sector que más empleo mantiene en Aragón. Y una cosa importantísima, lo mantiene en
muchísimas de las comarcas de Aragón. Si hablamos de Teruel, Gúdar, Jabalambre, Albarracín, Maestrazgo o Matarraña, el turismo es muy importante para que la gente se quede en su pueblo. Si hablamos de Huesca, las comarcas pirenaicas son muy importantes, en la Somontano de Barbastro es muy importante, empieza a ser muy importante también en Huesca, que están creciendo, la ciudad está creciendo, en Zaragoza, que los números de visitantes de Zaragoza están creciendo y las administraciones en este momento vamos de la mano cofinanciando todas las iniciativas. Hemos ayudado también al Ayuntamiento de Zaragoza a hacer promoción en Madrid, lo estamos haciendo con Huesca, lo haremos el año que viene con Teruel y con Zaragoza porque se celebrará el 40 aniversario del Mudéjar de Teruel y 25 del Mudéjar de todo Aragón, y esto afecta a Zaragoza y a Huesca. Bueno, hablaremos próximamente de proyectos que están en la mesa para 2025. Hoy nos centramos en el stand de Aragón en Fitur 2025 y le doy la palabra al director general que empieza a explicar concretando el stand. Muchas gracias, consejero. Aragón va a presumir en Fitur este año del legado que tiene sin dejar de mirar hacia el futuro. Esa es un poco la idea del stand, la evolución a través de los tiempos. Y el objetivo es conectar el legado presente y futuro mediante innovación, sostenibilidad y promoción de experiencias inmersivas. La empresa ganadora este año, la cual yo intenté explicarle cuál quería, consensuado con el consejero, la idea de esta demostración nuestra sería, primero de todo, la empresa adjudicada es Integral Stand, de Barbastro, que estamos muy contentos de cómo trabaja y tiene toda nuestra confianza porque ya ha trabajado con nosotros en ocasiones anteriores. La idea que le propusimos a Integral Stand, no sé si Ignacio puedes poner ya un poco la maqueta del stand, es crear una montaña del Pirineo aragonés con una cascada continua donde va a haber un rocódromo que sube hasta la cima, donde también habrá una posibilidad de subir a ese mirador de montaña, donde desde arriba vamos a poder divisar todo lo que es la parte de Fitur, ¿no? Es decir, yo diría que a lo mejor arriba debería de estar el stand de Huesca, que quizás es donde van a hacer sus programas de radio, etcétera. Tenéis que tener en cuenta una cosa muy importante. Desde el miércoles a las 10 de la mañana hasta el domingo a las 7 de la tarde, cada media hora hay una presentación diferente turística. Esto ha sido gracias a la labor y al trabajo que ha desarrollado el Departamento de Promoción Turística del Gobierno, de la Dirección General. Por lo tanto, fijaros, cada media hora una presentación diferente de Aragón. Eso lleva mucho trabajo. A partir de ahí tenemos el futuro de lo que es Aragón y vamos a llevar un dron, el dron que está en el Mobility, se va a trasladar hasta Fitur y donde se va a ver un dron de pasajeros, donde va a ser un poco el futuro del turismo representado allí. Pero a su vez también vamos a llevar un planetario desde Teruel que va a estar, ahí lo veis, con una pantalla 360 grados interior para hacer presentaciones y también con posibilidad de esas presentaciones que estén a través de unos cascos que se va a poder poner cada uno para oír esas presentaciones. Y luego, aparte, hay un arco que va a ser, Ignacio, ese es el arco que lo que vamos a hacer es poder ver a través de motivos de medios audiovisuales la estación de Canfranc en 3D y hacer un paseo por la estación de Canfranc y por otros lugares interesantes de Aragón. ¿En el pasado, en el presente? En el pasado, en el presente y en el futuro, para que veamos un poco cómo ha sido la evolución, ¿no? Bueno, pues esa es un poco la explicación de lo que será el stand de Aragón. Aparte va a tener un cielo estrellado, Starlight precioso, que va a quedar muy bien sobre un fondo negro, donde se va a parecer que sea todo lo que es el cielo, y la realidad virtual que nos va a ayudar mucho también, ¿no? Vamos a finalizar con naturaleza integrada, con la cascada, como decíamos, con bosques, con un firmamento y con el timelapse de los cielos. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a hacer una innovación en tecnología, vamos a poner un foco de digitalización, el foco en la digitalización, el turismo sostenible y la interactividad.
Va a haber experiencias inmersivas en astroturismo, movilidad, patrimonio cultural, como por ejemplo hemos hablado antes de la estación de Canfranc, ¿no? Quiero hacer mención de lo importante que ha sido para nosotros, porque hasta el año que viene no se va a poder contratar más metros cuadrados. Pero hemos hecho un trabajo de imaginación para ganarle casi 100 y pico metros al stand. Hemos creado una segunda planta, donde desde ese balcón que hemos ganado casi 60 metros, porque nadie está utilizando en Fitur, ninguna comunidad autónoma, creo que solamente Madrid, se le ha imaginado, ha hecho lo mismo que nosotros, ha cogido la parte de arriba arquitectónicamente creando un espacio útil que nos han dado permiso para utilizarlo. Entonces, normalmente todo el mundo tiene en los stands la parte de abajo y ya está. Pues aquí nosotros hemos ganado, pues mirar, de 580 metros cuadrados hasta 747. También es cierto que hemos puesto una parte añadida fuera del stand, enfrente, en la parte de atrás, que va a actuar de almacén. Por lo tanto, ese almacén, que no sirve más que para guardar cosas, lo hemos ganado del stand que teníamos en años anteriores, esos metros cuadrados, ¿no? Os puedo decir también, porque yo, si queréis más técnicamente que os preguntar sobre el stand, Ignacio tiene todos los datos sobre cada una de esas partes del stand. Pero yo me voy a centrar también en las presentaciones, en el Día de Aragón sobre todo, y en ese programa de Experiencias España, el sistema de inteligencia turístico que se va a presentar allí, que ya se presentó en rueda de prensa, pero que se va a hacer extensible allí para todo el turismo profesional. Y, sobre todo, el homenaje otra vez a las estrellas Michelin. Vamos a hacer un homenaje a las 11 estrellas Michelin en Fitur, donde el consejero y yo hemos pensado que podría ser interesante, y así lo hablamos ayer con Carmelo Bosque, el tener las 11 chaquetillas Michelin en el stand colgando del cielo y en el Día de Aragón pues hacer un homenaje a ellos, ¿no? Vamos a lanzar el vídeo promocional muy emotivo y muy bonito que lo lanzamos por primera vez en Miami y la verdad es que llamó muchísimo la atención. Es un vídeo promocional de Aragón que se llama Aragón, un lugar para vivirlo todo. Y creo que, igual que el que se presentó el día 23 de abril, este va a ser todavía quizás más emotivo y más bonito, ¿no? Y luego, como no, la participación, sin dejar de lado durante toda la legislatura, la participación gastronómica que vamos a tener con demostraciones gastronómicas y no solamente con el homenaje a las estrellas Michelin. Va a haber show cooking, degustaciones en el stand principal, que luego vendrá unido a Madrid Fusión, que es la semana siguiente, que además haremos la rueda de prensa la semana siguiente. En definitiva, lo más importante de todo de esta muestra turística y estos argumentos que queremos dar para que vengan a conocer Aragón es consolidar a Aragón como destino líder en el turismo de interior, como ha dicho el consejero, siendo la segunda comunidad autónoma más visitada de España, habiendo ganado a Castilla y León y arrebatando ese puesto, después de la Comunidad de Madrid, por supuesto, por motivos obvios, no creo que lleguemos nunca a ser los primeros, pero vamos a intentarlo, ¿no? Y promoviendo su riqueza cultural, natural y la capacidad de innovar en un mercado muy global. Bueno, pues esas son las líneas maestras que vamos a intentar desarrollar durante Fitur estos días en Madrid. Si queréis que Ignacio haga alguna presentación sobre el planetario, sobre el dron, sobre el balcón del Pirineo, sobre el diseño de naturaleza, etcétera, él técnicamente os puede explicar porque es que he estado de la mano con Integral Stand, que es los que han fabricado el stand. El arco va a ser una experiencia inmersiva similar a una experiencia que hay cerca de aquí en las oficinas centrales de Ibercaja, donde la persona se pondrá unas gafas de realidad virtual y se teletransportará al pasado, a comienzos del siglo XX, cuando se construyó la Estación Internacional de Canfranc. Luego se podrá teletransportar al presente, donde está el hotel 5 estrellas Gran Lujo de Barceló, los vagones modernos, la estrella Michelin, y también se podrá transportar al futuro, donde podrá ver cómo es ese espacio a finales de este siglo XXI, pues con trenes futuristas, con la conexión a través de los Pirineos y, en definitiva, es una experiencia inmersiva y un viaje en el tiempo. Aprovecho un segundo para decir que el New York Times ha declarado 2 lugares obligados para visitar en España, que son
En nuestro caso, la estación de Canfranc y Montserrat, en Cataluña. Solo 2 lugares de España. De los 50 mundiales ha decidido por 2, por la estación de Canfranc y por Montserrat, en Cataluña. O sea que otra cosa por la cual tenemos que estar de enhorabuena, ¿no? Bueno, yo empezaría por la última cuestión. Pregunta en transportes, no en turismo. Yo creo que las cuestiones de transportes las lleva la Consejería de Octavio López y ellos contestarán a esta pregunta. La promoción en Europa no está todavía decidida, pero los países que aportan en este momento más turismo, sin ninguna duda, es Francia el primero, Reino Unido, Países Bajos y Alemania, y también Italia. O sea, los países que nos circundan, que, por cierto, en 2024 ha crecido más la presencia de turistas extranjeros que la de turistas españoles. Creo que ha crecido un 10% el turismo extranjero, que, como decíamos antes, económicamente para los empresarios del sector y para las instituciones turísticas es muy rentable, es más rentable porque dejan más dinero en cada una de las visitas. Y un 27% el latinoamericano. Es decir, en general el internacional un 10%, pero el latinoamericano un 27%. ¿Hablamos de dinero o hablamos de visitas? Hablamos de porcentaje de visitantes. ¿Y el que procede de otras comunidades? O sea, son 10 del extranjero, 27 Iberoamérica. Todavía nosotros de nacional no tenemos el cómputo porque no lo hemos tenido terminado. Pero digo en el acumulado que llevamos, ¿eh? Hasta el mes de octubre. 31 de octubre. En comparación con el año anterior, hasta el mes de octubre, ¿cuánto llevábamos? Precisamente eso, un 10% más. No, pero eso habla de turismo extranjero. 10% el Sí. turismo extranjero. O sea, global del turismo de las 3 millones Un 5. de personas Un 5 o un 7. que han venido a visitar Aragón. Entre un 5 y un 7%. Y el año pasado creo que la alcaldesa se hablaba como de 2 objetivos: superar los 3,5 millones, que parece que va a ser, y el otro era aumentar las pernoctaciones, ¿no? No sé si en ese sentido se... Todavía no tenemos los números. No tenemos los números. Esta es una nota de prensa, ¿no? Sí. Creo que en la nota de No, prensa... esta no es la nota. En en la nota de prensa lo tenéis. viene ese dato. En la nota que os ha pasado María Eugenia tenéis ese dato que ahora no lo retengo en la cabeza. Pero han subido también las pernoctaciones. Porque decía antes que Aragón es naturaleza, es turismo religioso, patrimonio. ¿Alguna de estas vías cree que va a tener mayor porcentaje de crecimiento y alguna vía más a explotar que otra? No, pero estamos invirtiendo muchísimos recursos en el Pirineo, con el Plan Pirineos. Ayer hacíamos un balance. Están, de una forma o de otra, sobre 190 millones de euros de inversión planificada en el Pirineo. Como todo el mundo sabe, los telecabinas de Benasque, el de Astún, Candanchú o el tobogán de Panticosa, 2 están ya adjudicados y el tercero está pendiente de adjudicación porque la licitación ya salió. Estamos cerrando con la comarca de Sobrarbe el plan Sobrarbe con los ayuntamientos y la comarca, que también se presentará en breve. Estamos haciendo un esfuerzo grande para desestacionalizar el turismo de nieve, porque este año va bien de momento la temporada de nieve, pero en marzo se acabará y los establecimientos tienen que estar todo el año viviendo del turismo en estas comarcas. Y lo mismo pasa en Teruel, con el Fondo de Inversiones de Teruel. Muchísimas de las inversiones que se están planteando con proyectos estratégicos van como apoyo al turismo y como apoyo a la desestacionalización del turismo. Y los empresarios lo están diciendo. Pero incluso Zaragoza está dando unos datos muy buenos
porque se está haciendo un esfuerzo para que en todos los sectores Aragón sea excelente, y por eso enfocaba al principio que estamos en una potencia mundial y Aragón, como turismo de interior, estamos en la segunda posición de las comunidades autónomas y con un crecimiento muy sostenible. No es un crecimiento puntual porque haya un evento, por ejemplo, como cuando se hizo la Expo, que puedes decir, he recibido un turismo de golpe. No está siendo de esto, está siendo un turismo continuado, un incremento de las visitas continuado en las 3 provincias, en las 3 capitales de provincia y en muchísimas de las comarcas de Aragón. ¿Desde cuándo somos los segundos en turismo interior, por una parte? ¿Cuándo superamos a Castilla y León? A raíz del primer año ya empezamos a ser los segundos. Digo desde el primer año de la legislatura, quiero decir, sería desde agosto del año pasado, agosto del 23. Del 24, perdón. O sea, del 24 ya estábamos. Sí, ya estábamos por delante. No, yo no me atrevo a darlos porque no los traigo preparados. Sé lo que ha dicho Aramón, que ha ido bien en Huesca y en Teruel, pero no, preferiría no dar datos y que los facilite Aramón, que se lo pueden dar con exactitud. Si sabemos que ha ido bien, que la gente está contenta, esperamos que se está invirtiendo mucho dinero en cañones de nieve nuevos, ¿vale? La inversión en Valdelinares, Jabalambre y en las estaciones del Pirineo va a ser de 70 millones de euros. Es muy importante porque además ahorramos agua y podemos hacer nieve aunque suba un poco más la temperatura, somos más eficientes y esa inversión, bueno, pues de momento está yendo bien. Hemos creado con Aramón en Formigal la primera nevera portátil para crear nieve, y va a poder crearse nieve hasta con 29 grados de temperatura. Es decir, en el exterior se puede generar nieve, esa nieve va a ir trasladada a pistas de verano para poder esquiar. Y es la primera prueba de España, se está ya realizando en Formigal. Ya está instalada allí la nevera. No sé si habéis tenido oportunidad de verla, pero es como una especie de container de un camión gigante que es la que genera la nieve. Volviendo al tema del turismo extranjero, de cara a esta promoción por el turismo europeo, no sé si se van a centrar más en reforzar lo que ya está principalmente en Francia, que es el destino más cercano, o en buscar otros nuevos públicos. Y por otro lado, si podrían destacar alguna otra actividad más de las que se vayan a desarrollar todos estos días en el pabellón de YouTube. A Huesca le interesa fundamentalmente el turismo francés, pero a los camping y al turismo de caravana le interesa mucho Países Bajos. Sí. También podemos aportar un dato, y es que dependiendo de cómo van las economías en sus países, eso se refleja en el número de turistas. En este momento, Reino Unido y Alemania no tiran tanto como tiraban, por razones obvias. El Brexit, la crisis económica en Alemania, sobre todo en el sector de automoción, y en cambio el turismo de caravana sigue avanzando. De hecho, hay muchos ayuntamientos en los planes de sostenibilidad turística están planteando aparcamientos y zonas de acampada porque ven un turismo nuevo. Estamos trabajando también salió que el Consejo de Turismo Aragón lo aprobó. En 2026 habrá un eclipse total de sol. En agosto de 2026 vamos a trabajar a lo largo de 2025 en ese plan estratégico parece raro lo que voy a decir. El eclipse de sol que se producirá en 2026 dura minuto y medio, pero puede mover cientos de miles de personas. En Estados Unidos movieron más de 1,5 millones de personas
se desplazaron a la zona, digamos, a la zona cero, porque el Sol se va moviendo, la Luna, entonces el eclipse empieza en un segundo, llega a minuto y medio y luego vuelve a desaparecer. Entonces todo el que es aficionado o tiene curiosidad por ver lo que es que a las 8 de la tarde en agosto se haga de noche por completo, lo va a poder ver en toda la comarca de Calatayud, Tarazona, Campo de Daroca, Jiloca, Maestrazgo, Gúdar-Jabalambre, provincia de Castellón, y desaparece. Pero nos queremos poner en manos de empresas especializadas porque lo que ocurrió en Estados Unidos fue que 1,5 millones de personas se desplazaron a la zona, atascos en autopistas, desabastecimiento de combustible, desabastecimiento de agua. ¿Y si nos pasa eso en Jabalambre? Es en pleno verano, con lo cual retenes de extinción de incendios preparados, porque si no hay zonas de acampada la gente podrá acampar donde se le ocurra, que es lo que pasó en Estados Unidos. Quiero decir que... Pero eso no es el tema de hoy. El tema de hoy es el stand de Fitur y trabajaremos en eso a lo largo de 2025 con empresas del sector. Sí, bueno, por añadir sobre el stand, decir que el contrato del stand de ferias, su parte más importante es Fitur, pero en el plan de ferias al que vamos a llevar este stand hemos incluido por primera vez Toulouse, el sur de Francia, que hicimos el año pasado una prospección y vimos que es un territorio tan cercano a Aragón y que merece mucho la pena y está en este contrato de ferias. Para marzo hacer una promoción en Toulouse con este stand también, en la feria Oxygen. 522.000 euros de todos los stands, no de este stand. Este stand no sabemos porque es un concurso público donde sale la licitación, todos los stands que nosotros necesitamos. Hablamos de stands en Navartur, en Naturcil. Navartur, Bitravel, Expo Vacaciones de Bilbao, Tour Expo Galicia, que también este año se ha incluido por primera vez, la sí. de Toulouse que hemos mencionado, Intour de Valladolid. Betravel, Madrid Fusión. Sí. También va incluido, sí. Sí, con un derivado de este stand. O sea, nosotros le llamamos mini-fiturines o fiturines. Pues son parecidos, pero adecuados a cada una de las ferias. Por ejemplo, Madrid Fusión, este no tiene nada que ver. Madrid Fusión también viene dentro, el stand de Madrid Fusión también viene dentro de este presupuesto, que es importante. No, en todos estos sitios que hemos mencionado más pequeño, con el director más general. reducidos. Más pequeño. Sí. Decían que quieren acabar el año con los 4 millones. ¿Nos puede recordar qué cifras se cerró el año pasado? 3.856.000, me parece, aproximadamente. Y el año anterior 3.550.000. Es decir, si llegamos a los 4 millones, la realidad es que no solamente tenemos que alegrarnos, sino que la proporción es brutal en un año y pico, el porcentaje de crecimiento. Teníamos pensado, pero no está cerrado, contar con Oregón Televisión, pero todavía no está cerrado. Una cosa que nunca decimos, pero que para mí es importante, es que es el día, el momento donde todo el sector del turismo de Aragón se cita en Madrid. Todos los sectores están en Madrid. Si alguien se acerca, el stand de Aragón está siempre a reventar de gente porque el sector del turismo, consciente de que las cifras van bien, pues acude, asiste, porque ve que la relación administración con empresarios es buena. Hay gente que lo está pasando peor, la zona balnearios de Aragón o el Monasterio de Piedra, después de las tormentas de final de año, quedaron arrasados. Bueno, pues no están atravesando un buen momento. Estamos trabajando con ellos para hacer algún tipo de campaña de revitalización de la zona en cuanto ellos estén en disposición de poder volver a
responder. Es el único sector que en este momento pues, está tocado por lo que ocurrió, ¿no? Y tuvieron que cerrar. Los demás. No, sí que he visto en la relación de sectores que van a estar en Fitur exponiendo, está el Monasterio de Piedra. Pero nos dijeron que unos 4 meses desde las tormentas, pues estamos todavía a mitad. Aunque es más complejo el Monasterio de Piedra que cualquier otra cosa. Los balnearios es cambiar la maquinaria, muchísimo coste, pero el Monasterio de Piedra, lo que desapareció de naturaleza, claro, no puede volver a aparecer. Yo estuvimos allí, una de las cascadas principales se las llevó la tormenta, pues si se la llevó, no vamos a hacer una, o no van a hacer una artificial. Sí. Incidencia en el tema de la desestacionalización del turismo de nieve, ¿se ha llegado tarde? ¿Cómo? No. Hace mucho tiempo que en muchos sitios esa desestacionalización se ha potenciado. No, pero. No me refiero a Aragón. Ya, no, pero nosotros estamos invirtiendo un montón en BTT, en cicloturismo, en senderos. Hace muchos años que ya está hecha. No, pero es. No me refiero al hecho de que ahora se esté invirtiendo. Sí, bueno. Si se ha llegado tarde y que a lo mejor. Bueno, soy yo, nosotros no. Yo creo que alguna vez hay que empezar. Y es verdad que si hace 10 años, si hubiera, y 20. Nosotros cuando defendemos la inversión en la nieve, no deja también de haber cierta polémica, porque hay colectivos que dicen que es tirar el dinero en invertir en nieve, porque si dentro de 30 o 40 años no nevará. Pero ¿qué le decimos a los empresarios de los valles pirenaicos o de Guadaljabalambre? Que porque a lo mejor no nieva dentro de 30 o 40 años, mire, no invertimos, pues estaríamos condenando a esas zonas de Aragón a emigrar, a marcharse. Bueno, la verdad es que yo normalmente no me habrán visto en mis intervenciones que critique mucho al gobierno anterior. No. Entonces voy a seguir con la misma política. Nosotros. En general, políticas anteriores. Sí, las comunidades autónomas como Cataluña con las pistas de esquí, Andalucía en Sierra Nevada, llevan muchos años invirtiendo en nieve para aumentar los kilómetros esquiables, y a lo mejor Aragón ha estado un poco más dormido. En general, Al tema verano, no al tema invierno. Bueno, nosotros estamos contentos de cómo están trabajando ahora las comarcas. Como saben, la comarca de Sobrarbe es la única que no ha tenido inversiones en infraestructuras, inversiones de muchos millones de euros, pero sí que tienen un plan de sostenibilidad y estamos trabajando con ellos para invertir en 2025 y en 2026 en los proyectos que la comarca y los ayuntamientos nos están indicando. Que cuando tengamos cerrado ese paquete de inversiones lo haremos público. sí. No, pero para eso están los cañones. Esto está dedicado más para lugares puntuales. Imagínate para hacer un circuito de snowboard o para hacer algo específico para colocar nieve en un punto determinado. No para poner nieve en general en el Pirineo, sino coger esa nieve, trasladarla en camiones y hacer un circuito en verano único para poder hacer una pista, sin más. Sí, hasta 29 grados. Poniendo capa sobre capa. Es decir, lo que le llaman ellos técnicamente la pastilla, ¿no? Se pone una pastilla de hielo y luego se va poniendo la nieve encima. Esto es algo pionero y novedoso y por eso lo he comentado. Pero vamos, tampoco soy un especialista y técnico en este tema. Quiero decir que me lo contaron en Aramón porque estoy en el Consejo de Administración y explicaron que estaba ya instalado allí en Fitur en Formigal para que lo pudiera ver la gente, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias si no hay más preguntas.